Una noche tranquila en la carretera se convierte en una escalofriante prueba de poder y supervivencia cuando Naomi Carter, una destacada directora del FBI, es detenida sin motivo alguno. Pero esta no es una parada de rutina. Un oficial blanco, armado con prejuicios y una pistola cargada, está decidido a imponer su autoridad. Lo que no sabe es que Naomi no es solo otra conductora, es una fuerza de justicia. En el instante en que la alcanza su funda, la noche da un giro que estremecerá a toda la nación. Naomi Carter se frotó las sienes, sintiendo el agotamiento calar hasta lo más profundo de sus huesos. Otro día interminable en la oficina, otro montón de expedientes sin resolver, otro recordatorio de que la justicia nunca era tan simple como debería ser. Agarró su abrigo y echó un último vistazo a la oficina tenuemente iluminada antes de salir a la noche. El aire fresco de la noche la envolvió mientras se deslizaba en el asiento del conductor de su SUV negro. El zumbido familiar del motor era casi reconfortante, un contraste con el caos implacable de su trabajo. Exhaló, aferrando el volante, sus ojos recorriendo la carretera vacía frente a ella. Las calles suburbanas estaban en calma, bañadas por el resplandor dorado de las farolas. Las sombras se estiraban sobre el pavimento, parpadeando a lo lejos mientras conducía. Era raro, este momento de soledad. Por una vez, no había teléfono sonando, ni reuniones urgentes, ni agentes esperando órdenes. Solo la carretera, el silencio y la promesa del hogar. Entonces, las luces rojas y azules inundaron la noche. Una sirena rompió la quietud, aguda y autoritaria. La respiración de Naomi se cortó mientras miraba el velocímetro. Los números eran estables, sin infracciones, sin giros bruscos. Nada que justificara esas luces parpadeantes. Su agarre en el volante se tensó. Desvió la mirada hacia el espejo retrovisor. La patrulla se cernía detrás de ella, su presencia pesada, expectante. Su estómago se encogió de una forma que no sentía desde hacía años. Sabía exactamente lo que era esto. Exhaló lentamente. Mantente tranquila. Naomi había dedicado su vida a hacer cumplir la ley, a luchar por la justicia. Pero esta noche, nada de eso importaría. La placa que llevaba, el título que ostentaba, sin sentido ante esta realidad. Solo era otra mujer negra al volante, y eso era suficiente. Se obligó a respirar, aunque el peso en su pecho se volvía más pesado. Si esto le estaba pasando a ella, ¿qué les pasaba a aquellos que no tenían poder? ¿Cuántas veces había visto casos como este? Escuchado las historias, analizado las pruebas. Y ahora, ella estaba dentro de una de ellas. La frustración burbujeaba bajo su piel, tensando sus músculos, pero la contuvo. La emoción no la salvaría aquí. La lógica sí. Reduciendo la velocidad, se orilló con cuidado al costado de la carretera. Cada movimiento era calculado, sin gestos bruscos, sin margen para malas interpretaciones. Sus dedos flotaron sobre la cámara del tablero. Clic. Grabando. Luego tomó su teléfono. Lo colocó en posición, asegurándose de que la lente capturara todo. No porque tuviera algo que ocultar, sino porque sabía que tenía que demostrar que no lo tenía. El motor vibraba suavemente, un contraste con la tensión creciente en el aire. Su corazón latía con fuerza, pero permaneció inmóvil, controlada. El peso del momento la oprimía, sofocante e innegable. Entonces, la puerta del auto tras ella crujió al abrirse. Una silueta oscura emergió, avanzando con pasos lentos e intencionales. Naomi inhaló hondo, preparándose. Esto no era solo otra parada de tráfico. Esta noche, no sería solo una defensora de la ley. Esta noche, sería un blanco. El sonido de unas botas pesadas golpeando el pavimento llenó el silencio. Cada paso, deliberado, lento, medido. Naomi Carter mantuvo la mirada en el espejo lateral, siguiendo la aproximación del oficial. El rostro del hombre era inescrutable, pero no necesitaba ver su expresión para reconocer la hostilidad que irradiaba. Lo había visto antes. Demasiadas veces. El oficial Eisenwalker caminaba con autoridad. Una autoridad que no solo venía de su placa, sino de algo mucho más peligroso. Sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en su auto como si ya fuera culpable de algo. Y entonces lo vio. Su mano derecha, descansando demasiado cerca de la pistola en su cadera. No desenfundada, no aún, pero lo suficiente. Lo suficiente para enviar un mensaje. Naomi inhaló profundamente, manteniendo cada movimiento medido. Colocó ambas manos sobre el volante, los dedos abiertos. Un gesto silencioso. No soy una amenaza. No es que eso importara. El aire dentro de la SUV se sentía más pesado ahora,
cargado de algo no dicho. Él no había pronunciado una sola palabra, y ya la tensión era asfixiante. Entonces, su voz cortó la quietud. Licencia y registro. Seco. Autoritario. No era una solicitud. Era una orden. Naomi giró la cabeza, encontrando su mirada a través de la ventana abierta. Su voz se mantuvo serena, controlada. ¿Puede decirme por qué fui detenida, oficial? Un destello de irritación cruzó su rostro por una fracción de segundo. No se lo esperaba. Te veía sospechosa. Su agarre en el volante se apretó. Ahí estaba. La excusa. Exhaló lentamente, sintiendo el calor de la ira en su pecho. Las palabras eran tan predecibles como infundadas. ¿Sospechosa? ¿Por manejar de regreso a casa después del trabajo? ¿Sospechosa? ¿Por obedecer todas las leyes de tránsito? Naomi se negó a mostrar enojo. Eso era lo que hombres como él querían. Una excusa. No se la daría. ¿Me veía sospechosa? Su voz no titubeó. Eso no es una razón legal para una detención. La mandíbula de Eisen se tensó. Su paciencia se agotaba. Con un gruñido impaciente, su palma golpeó la puerta de la SUV. El sonido retumbó en la noche como un disparo. Naomi no se inmutó. Sus ojos se oscurecieron. ¿Llevas drogas?, preguntó. Silencio. ¿Armas? Naomi no reaccionó, pero sentía su pulso martillando en su garganta. Y entonces, las palabras que sabía que vendrían. La gente como tú siempre anda metida en cosas turbias. Un malestar frío le retorció el estómago. Ahora sabía exactamente lo que estaba pasando. Esto no tenía que ver con la ley. No tenía que ver con una infracción de tránsito. Esto tenía que ver con poder. Naomi había enfrentado criminales. Había mirado a asesinos a los ojos. Y aún así, en este momento, la realidad le golpeó como un puño en las costillas. No importaba quién era, su rango, sus años de servicio. Nada de eso importaba, porque para él, solo era una mujer negra al volante. Y eso era suficiente. Sentía el peso de cada historia jamás contada, de cada nombre convertido en titular. Pero ella no sería un titular. No esta noche. Se mantuvo firme, controlada, inquebrantable. Y eso fue lo que llevó a Eisen Walker al borde. Su paciencia se rompió como un hilo frágil. Para él, la autoridad jamás debía ser cuestionada. Su mano se movió hacia la cartuchera. En un solo movimiento, desenfundó su arma. El clic metálico de la pistola saliendo del cuero le heló la sangre a Naomi. El frío acero relució bajo las luces de la calle, el cañón apuntando directamente a su rostro. El mundo pareció ir en cámara lenta. Su respiración se estabilizó. Un solo movimiento en falso y todo terminaría. La mente de Naomi se agudizó. Sus instintos tomaron el control como si se hubiera activado un interruptor. Años de entrenamiento, incontables crisis, ejercicios sin fin. Había sido preparada para momentos como este. Pero la preparación no borraba la realidad. La pistola estaba apuntándole, y un solo movimiento en falso podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Controló su respiración, lenta y constante. Cada acción, cada palabra, debía ser medida, no amenazante, calculada. El silencio entre ellos era denso, cargado de algo peligroso. La noche misma parecía más pesada, la quietud asfixiante. Las manos de Naomi permanecían firmes sobre el volante, los dedos abiertos, visibles. Ya era un acto instintivo, una simple cuestión de supervivencia. A pesar del miedo oprimiéndole las costillas, se negó a mostrarlo. Permaneció inmóvil, controlada, su expresión, inescrutable. Entonces, llegó la orden. Sal del auto. Ahora. La voz de Eisen Walker era tajante, inflexible. Su agarre en la pistola se endureció. Naomi no se movió. Había visto esto antes. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Su pulso se mantuvo estable. Su expresión no cambió. No me siento segura saliendo de mi vehículo. Su voz fue pareja, medida. La mandíbula de Eisen se tensó. No tienes derecho legal a ordenarme salir, continuó ella, con el mismo tono inquebrantable. Las palabras le golpearon como un desafío, y su rostro se ensombreció. Autoridad, poder, control. De eso se alimentaban hombres como él. Y ahora, sentía como todo se le escapaba de las manos. Su furia estalló de inmediato, ardiente, como un cerillo encendiendo gasolina. Naomi lo vio, cómo la frustración deformaba su expresión, cómo sus dedos se flexionaban alrededor de la pistola, cómo su respiración se volvía más agitada. Su voz subió de tono, disfrazando amenazas detrás de sus palabras. Estás resistiéndote a un oficial de la ley.
Las palabras salieron de su boca como una última advertencia, un intento desesperado de hacerla ceder. Naomi sabía mejor. Conocía este juego. Él contaba con que el miedo hiciera el trabajo por él, que la intimidación la forzara a rendirse. Pero el miedo nunca la había controlado antes. Y no lo haría ahora. Inhaló profundamente. Lenta. Controlada. Entonces, se movió. Deliberada. Precisa. Levantó la mano, despacio y sin prisas, alcanzando el teléfono montado en su tablero. Un solo toque. Giró la pantalla hacia él. Estaba transmitiendo en vivo, directo a la base de datos del FBI. Cada palabra, cada movimiento, cada amenaza, capturada, grabada, inalterable. La reacción fue inmediata. Ethan se tensó. Sus ojos se desviaron hacia la pantalla, su mirada atrapada en el icono rojo de en vivo. La arrogancia en su rostro se tambaleó. Un destello de comprensión. Esto no era solo otra parada de tráfico. No era solo otra mujer negra a la que podía intimidar. Vaciló. Un solo instante de duda. Su mente trabajó rápido, calculando el daño. Un escándalo nacional. El fin de su carrera. Posible tiempo en prisión. Por primera vez, se vio inseguro. Pero entonces, algo más brilló en sus ojos. Su ego negándose a ceder. Aún no. Un agudo aullido rasgó el silencio, perforando la noche como una cuchilla. Naomi no se inmutó. El sonido de sirenas acercándose creció, ahogando la tensión que había asfixiado el aire. Luces rojas y azules estallaron en la escena, proyectando sombras contra el pavimento. El respaldo había llegado. La postura de Ethan Walker se endureció. No lo había visto venir. Esperaba control, sumisión, silencio. En cambio, lo que llegó fue escrutinio. Y con ello, una fuerza que no podía ignorar. La patrulla se detuvo bruscamente, el polvo arremolinándose bajo el resplandor de los faros. La puerta del conductor se abrió con violencia. El sheriff Robert Hayes bajó, sus botas golpeando el suelo con determinación. Era un hombre curtido, cada línea en su rostro esculpida por años de experiencia. Sus ojos recorrieron la escena rápidamente, absorbiendo cada detalle. Naomi Carter, sentada con calma, con poder, detrás del volante. Ethan Walker, de pie, rígido, con el arma desenfundada, sus ojos ardiendo con algo entre el miedo y la negación. El reconocimiento destelló en la mirada del sheriff. Su expresión se endureció. Algo frío recorrió la espalda de Ethan. Su agarre en el arma se aflojó, pero su orgullo le impidió asimilar por completo la verdad. Su rostro perdió color. Acababa de apuntar con un arma a una directora de alto rango del FBI. Y ahora, ya no era él quien tenía el control. El sheriff avanzó, cada paso calculado. Su mirada se clavó en Ethan, firme, inquebrantable. Su voz fue baja, pero afilada con una furia imposible de ignorar. ¿Sabes a quién acabas de amenazar, Walker? Ethan tartamudeó. Las palabras se le atoraron en la garganta. Naomi observó cómo la autoridad que él había empuñado con arrogancia se le escapaba como arena entre los dedos. Había exigido control. Ahora, intentaba aferrarse a los restos de su poder, pero no encontraba nada a que sujetarse. Naomi desabrochó el cinturón de seguridad y salió del auto. Sus movimientos eran tranquilos, imponentes, inquebrantables. Se irguió con firmeza, la fuerza silenciosa de su presencia transformando el aire. La confianza de Ethan se desmoronó frente a ella. «Sheriff», dijo Naomi, su voz sin titubeos, «este oficial violó la ley y debe rendir cuentas». No estaba suplicando. Estaba afirmando un hecho. El sheriff Hayes no la miró. No era necesario. Sus ojos permanecieron fijos en Ethan. «Baja el arma, Walker». La orden era absoluta. No negociable. Final. Ethan dudó. Sus dedos se crisparon. El peso de la pistola en su mano nunca se había sentido tan abrumador. Por un breve instante, Naomi lo vio. La lucha en su mirada. Ego contra supervivencia. Control contra consecuencia. Entonces, con una última mirada amarga hacia ella, Ethan bajó el arma. Sus manos se movieron lentas, reacias, derrotadas. Soltó el seguro de la funda, deslizando el arma fuera, antes de entregarla. El aire cambió. El poder se había invertido por completo. Por primera vez en la noche, Ethan Walker ya no estaba al mando. Naomi metió la mano en su auto y tomó su teléfono. Giró la pantalla hacia el sheriff Hayes. Cada segundo de esto quedó grabado. Su expresión se mantuvo impenetrable, pero el mensaje era claro. Ya no había escapatoria. Ethan Walker quedó inmóvil, su mente aún luchando por procesar el peso de lo ocurrido. La placa,
Lo que le había otorgado un poder sin restricciones, ahora le estaba siendo arrebatada. Su uniforme, antes impecable, ahora se sentía como un disfraz, una cáscara vacía de autoridad bajo el resplandor implacable de las luces policiales. Otro oficial se acercó y le quitó el arma, desabrochando la funda y retirándola con firmeza. Isen no opuso resistencia. No podía. Sus manos se cerraron en puños a los costados mientras la realidad lo golpeaba. Ya no tenía el control. Ya no era la ley. Mientras lo escoltaban lejos, su expresión se torció con una mezcla de sorpresa, resentimiento y algo peligrosamente parecido al miedo. Pero ya no importaba. Su poder había sido despojado, pieza por pieza, y Naomi Carter se había asegurado de ello. Naomi se negó a permitir que esto fuera solo otro titular, otro momento de indignación que se desvanecería en el silencio. Esto no era solo sobre ella, era sobre cada persona que había estado en su lugar, pero que nunca tuvo una cámara, nunca tuvo pruebas, nunca tuvo el poder para defenderse. Tomó su teléfono y llamó a las únicas personas que podían asegurarse de que este momento significara algo: investigadores federales, abogados de derechos civiles, legisladores que llevaban años luchando por un cambio pero que nunca habían tenido la evidencia que ahora descansaba en la palma de su mano. Esto no es un incidente aislado, dijo, su voz firme, inquebrantable. Es un síntoma de un sistema roto, y no voy a parar hasta que se exponga. La grabación se propagó como un tsunami. En cuestión de horas, las cadenas de noticias la difundieron, transmitiendo la evidencia condenatoria por todo el país. Un oficial blanco apuntándole con un arma a una mujer negra. Una mujer negra que no era cualquiera, sino una directora del FBI. La nación estalló. Las protestas surgieron de la noche a la mañana, voces furiosas exigiendo justicia. El rostro de Isen Walker estaba en todas partes, un símbolo del poder descontrolado y la cuenta pendiente que llevaba demasiado tiempo esperando. La comisaría intentó contener el daño, publicando un comunicado breve y cuidadosamente redactado. Pero el público no estaba escuchando. No esta vez. Grupos de derechos civiles, expertos legales y líderes comunitarios tomaron las calles. Afuera de la estación de policía, las voces se alzaron al unísono. Sin justicia no hay paz. La presión aumentó. El sistema que había protegido a oficiales como Walker durante décadas estaba bajo el microscopio. Los legisladores, antes renuentes a desafiar a los sindicatos policiales, ahora tenían miles de firmas llegando a sus escritorios. Esto ya no era solo un caso, era un movimiento. Isen Walker estaba sentado en una sala de audiencias, su rostro pétreo, mientras los flashes de las cámaras destellaban a su alrededor. Los cargos se leyeron como una lista de cada abuso de poder que creyó que quedaría impune. Abuso de autoridad, perfil racial, poner en peligro la vida de un civil. Podía sentir el peso de todas las miradas sobre él. Periodistas, activistas, legisladores, personas que querían verlo caer. Sus abogados se esforzaban, buscando desesperadamente alguna justificación, alguna excusa. Pero no había ninguna. Las pruebas eran irrefutables. La verdad estaba ahí, reproduciéndose en cada pantalla del país. Naomi subió al estrado. La sala quedó en silencio. Miró al jurado, luego al juez y, finalmente, a Isen. Su voz fue firme, deliberada. Si una directora del FBI puede ser blanco de esto, imaginen los ciudadanos comunes que no tienen voz. Nadie se movió. Nadie habló. El peso de sus palabras cayó como una piedra sobre la sala. Había entrado a ese tribunal como una víctima, pero saldría de ahí como algo más. Una defensora, una luchadora, una mujer que se negó a ser silenciada. 3 días. Ese fue el tiempo que el jurado tardó en decidir su destino. Y entonces, finalmente, el veredicto. Culpable en todos los cargos. La sala explotó. Algunos jadeaban, algunos lloraban, algunos simplemente asentían. Porque este momento, era algo que habían esperado toda su vida. El juez miró a Walker a los ojos y le dio lo que ningún policía había esperado recibir: 4 años de prisión. El peso de esas palabras se sintió como una ola recorriendo la sala, la ciudad, el país. Un oficial de policía iba a prisión por abuso de poder. Y el mundo estaba mirando. Esto no era solo un caso. Fue un punto de inflexión. Durante demasiado tiempo, el sistema había protegido a quienes ostentaban el poder en lugar de servir a la justicia. Pero esta vez no. ¿Y Naomi Carter? Ella no había terminado. La victoria en la corte era solo el comienzo. Llevó la lucha más allá de los titulares, trabajando junto a legisladores para impulsar una reforma policial. Nuevas políticas, nuevas supervisiones,
Nuevas protecciones para garantizar que esto nunca volviera a suceder. El mundo observó cómo el cambio comenzaba a tomar forma. Porque una mujer se negó a rendirse. La sala estaba llena, el aire cargado de expectación. Las cámaras destellaban, los reporteros susurraban, y una multitud de rostros se giraba hacia la mujer de pie en el podio. Naomi Carter ajustó el micrófono, sus manos firmes, su expresión resuelta. Este era el momento. El peso de la ocasión presionaba sobre ella, denso con expectativas. Pero no titubeó. Había enfrentado la muerte. Había mirado el cañón de un arma de frente. Había sobrevivido a la injusticia y ahora estaba aquí para asegurarse de que nadie más tuviera que hacerlo. Miró más allá de la multitud, más allá de los reporteros, más allá de los flashes, hasta los ojos de una nación que la observaba, que esperaba, que ansiaba esperanza. Tomó aire. Y entonces, habló. Esto es más grande que un solo oficial. Su voz era clara, afilada como el acero. Esto es más grande que un arresto, que un juicio, que un veredicto de culpabilidad. Esto trata de un sistema que permite que quienes tienen poder abusen de él. Un sistema que los protege, que los encubre y que silencia a quienes oprimen. Un murmullo recorrió la multitud. Naomi se inclinó hacia el micrófono, su tono inquebrantable. Eso termina hoy. Pidió reformas. Leyes que hicieran rendir cuentas a las fuerzas del orden. Supervisión independiente. Un cambio real. No solo palabras, no solo promesas, sino acción. Sus palabras fueron como una chispa sobre papel seco. El fuego se encendió y se propagó. En cuestión de horas, el discurso estaba en todas partes. Los noticieros lo repetían. El mundo tomó nota. La exigencia de reformas se volvió ensordecedora. Los legisladores se apresuraron a responder. Se redactaron nuevas políticas. Se implementó un entrenamiento obligatorio en sensibilidad racial. Los comités de supervisión ganaron poder. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió como si las cosas realmente estuvieran cambiando. Pero Naomi sabía la verdad. Esto era un paso adelante, no la meta final. Salió de la conferencia de prensa, sintiendo el agotamiento calar en sus huesos. Mientras conducía por las tranquilas calles de la ciudad, se permitió reflexionar. No solo como directora del FBI, no solo como una mujer negra que había sido blanco del mismo sistema que juró proteger, sino como una sobreviviente. Había demostrado que incluso aquellos en el poder debían responder por sus actos. Pero sabía que la lucha no había terminado. Aún había nombres que no se habían dicho, casos que no se habían resuelto, familias que seguían esperando una justicia que tal vez nunca llegaría. Apretó el volante. Esta no era solo su lucha. Le pertenecía a cada persona que había sido silenciada. No se detendría. No podía detenerse. Se lo debía a ellos. A quienes vinieron antes. A quienes vendrán después. Al llegar a su casa, tomó su teléfono, abrió su transmisión en vivo y habló una última vez. Si crees en la justicia, comparte esta historia. Hizo una pausa. Y no olvides suscribirte para más historias con significado. Porque la lucha por la justicia nunca termina.